En un pequeño pueblo al borde del desierto, un anciano con bastón fue humillado y tratado como si no valiera nada. Los hermanos Rowley, Duke, Cole y Silas lo despreciaban frente a todos, creyéndose intocables y dueños del miedo. Pero lo que ignoraban era que ese hombre callado había enfrentado a las peores bandas del este, y había jurado no volver a disparar, salvo que no quedara otra salida. Y cuando llegó ese momento, la justicia habló, y lo hizo más fuerte que nunca. En las tierras secas del suroeste, justo donde el desierto de Arizona se funde con el horizonte, se encontraba Dry Creek, un pueblo cubierto de tolcopolvo, no y molchaniem, aquí ne bilo geroev, tolko vigivanie, y dashe solnse casalos, svetilos desustalos tayo. Frente al desvencillado salón, donde los ecos de viejas canciones y botellas rotas ya no interesaban a nadie, estaba él. Un anciano de rostro curtido por el tiempo, con la barba gris como la ceniza y la mirada tan fría que el calor mismo se detenía al cruzarse con ella. Sus manos, temblorosas pero firmes, descansaban sobre un bastón hecho a mano, talado con símbolos extraños, casi olvidados. Nadie sabía qué significaban. Nadie preguntaba, porque a nadie le importaba. Su nombre era Elliot Graves, un nombre que alguna vez hizo temblar a forajidos del otro lado del río, pero que ahora no decía nada a los jóvenes del pueblo. Para ellos solo era un viejo que ya no podía caminar sin apoyarse. Una sombra bajo el porche, un mueble más entre el polvo. Y para los hermanos Rowley, Duke, Cole y Silas, los nuevos dueños de Dry Creek, Elliot era un blanco fácil. No porque les importara quién fue, sino porque sabían que nadie levantaría la voz por él. Cada vez que pasaban frente a él, Duke, el mayor, con su sonrisa torcida, encontraba una excusa para humillarlo. Mira al abuelo con su palo de brujería. Se reía mientras golpeaba el bastón con la punta de su bota, provocando un crujido que resonaba como un insulto. Los demás reían, algunos por miedo, otros por costumbre. La gente del pueblo desviaba la mirada, no por crueldad, sino por costumbre de sobrevivir. Aquí, el silencio era la única defensa. Elliot no respondía, nunca lo hacía, pero en su mirada había más historias que en todo el cementerio del pueblo. Historias que nadie se atrevía a escuchar, historias que dolían más que las cicatrices visibles. Una tarde, el sol empezaba a caer cuando lo empujaron de nuevo. Esta vez cayó de lado, y el bastón rodó unos metros. Nadie se movió. Solo un niño, Toby, nieto del herrero, corrió hacia él sin pensarlo, no por valentía, solo porque aún no había aprendido a tener miedo. Le ofreció su pequeña mano. Elliot lo miró con un gesto apenas visible. Y murmuró, casi como para sí mismo: no importa lo que crean, hijo. Ellos solo ven lo que quieren ver. Aquella noche, mientras el pueblo dormía sin saber que algo ya se había movido, Elliot encendió la lámpara de aceite en su cabana. El polvo bailaba en el aire como si celebrara el fin de una larga espera. Frente a él, un baúl de madera oscura que no había abierto en décadas. Con manos lentas, retiró los seguros oxidados. Dentro, envuelta en una tela gruesa, ya que una placa de mariscal, deformada por una bala que no logró matarlo. Junto a ella, un revólver de cañón largo, aún brillante pese al tiempo, y una carta manchada con sangre seca, con un nombre escrito en letras casi borradas. No había lágrimas, no había furia, solo un silencio que hablaba más que cualquier grito. Porque esa noche, el pasado había despertado. En Dry Creek, el calor ya no venía solo del sol, era otro tipo de fuego, invisible, pero abrasador. Uno que salía de las miradas evitadas de las puertas cerradas a media tarde, del crujido de las botas de los Rowley en la calle principal. Tomaron el pueblo, así dijeron, sin declararlo ante nadie. Simplemente ocurrió. El sheriff desapareció en silencio, y con él se fue cualquier rastro de ley. Los hermanos, Duke el burlón, Cole el que nunca sonreía, y Silas, el más frío de todos, se dividieron las calles como si fueran suyas, y nadie se atrevía a mirarlos a los ojos. Pasaban con sus caballos lentos, miradas pesadas, y las manos siempre cerca del cinturón. Es protección, decían, por si alguien olvida cómo se respeta a los nuevos dueños del pueblo. Una madre que se negó a entregar su caballo fue arrastrada por la plaza. Nadie habló, nadie movió un dedo. Solo un anciano, desde el porche, apretó con más fuerza su bastón, pero aún no era la hora. La noche en que el miedo se hizo carne, un niño irrumpió corriendo en la cabana de Elliot.
Toby, con el rostro desfigurado por el llanto y el polvo, apenas podía respirar. «Se han llevado a mi madre», gritó. «Dicen que la colgarán al amanecer». Por desacato, Elliot no dijo nada al principio, solo miró al chico con una seriedad que cortaba el aire. Luego, en un gesto lento pero firme, se puso de pie sin apoyarse en nada. Por primera vez en años, su espalda se enderezó por completo. Su voz, grave y oxidada como una vieja campana, retumbó en la cabana. Ya fue suficiente. Sin más palabras, se dirigió al rincón donde colgaba la silla de montar. Ató el bastón talado al costado del cuero, como si fuera una insignia. Luego abrió el cajón donde yacía la vieja placa de mariscal. La limpió con la palma, dejando al descubierto las letras. U.S. Marshall. Toby lo miraba como si estuviera viendo a otro hombre. «¿Usted fue?», susurró con asombro, casi temiendo la respuesta. Elliot no respondió, solo asintió una vez sin emoción, como quien acepta el peso de algo que ya no puede evitar. Esa noche el pueblo no durmió, no por decisión sino por instinto. Los perros no ladraban, el viento no soplaba. Y entonces se escucharon los disparos, cortos, precisos, como martillazos sobre el pecho del silencio. Nadie se atrevió a salir. Cuando el sol empezó a asomar, la luz reveló un nuevo Dry Creek. Duke Rowley estaba tendido en las escaleras del salón, inconsciente, con la mano abierta aún buscando su revólver. Cole, el silencioso, yacía en la plaza con su propio lazo alrededor del cuello, como si alguien hubiera querido enviar un mensaje claro. Aquí no hay lugar para la crueldad impune. Y Silas, nadie lo encontró, solo una puerta trasera abierta, y unas huellas que se perdían en el desierto. Frente a la iglesia un bastón estaba clavado en la tierra seca. No como arma, no como amenaza, sino como testigo, como si dijera, la justicia pasó por aquí, y ya no necesita cuidarse. Alguien preguntó más tarde, ¿quién hizo todo esto? Pero nadie respondió, porque todos sabían. Y no por miedo, sino por respeto. Elliot Graves no necesitaba reconocimiento, solo necesitaba paz. Pasaron días enteros en Dry Creek sin ruido, sin carcajadas, sin pasos firmes por las calles. Era como si el pueblo hubiera perdido algo que nunca supo que tenía, y ahora caminara en puntillas, tratando de entender qué había cambiado. Los hermanos Rowley ya no estaban. La amenaza había desaparecido, pero en el aire quedaba la sensación de que algo más se había ido también. Y todos lo sabían. Nadie volvió a ver a Elliot Graves, hasta que una mañana, cuando el cielo todavía estaba manchado de púrpura, una niña levantó el dedo desde el porche de su casa, señalaba la colina. «Ahí», dijo en voz baja, y al mirar todos lo vieron. Lejos, recortado contra la luz del amanecer, cabalgaba una figura solitaria. Llevaba sombrero, chaqueta larga y un bastón atado al costado de la silla. No miraba atrás, no necesitaba hacerlo. Con el paso de los años, su historia no murió. Al contrario, creció como crecen los árboles antiguos, despacio, profundo, inevitable. Se decía que Elliot Graves había sido uno de los últimos cazadores del este de la muerte, una región sin ley donde pocos salían con vida, que había enfrentado a bandas enteras, no por gloria, sino por principios, y que el bastón que portaba no era un símbolo de fragilidad, sino una promesa silenciosa, no volver a disparar, a menos que no quedara otro camino. Toby, el niño que alguna vez lo ayudó a levantarse, creció con esa historia en el pecho, no por venganza, sino por gratitud. La contaba donde fuera, primero en la escuela, luego en la universidad, más tarde, ante quienes sí tenían poder para escuchar, años después, con manos ya curtidas por la vida, taló un bastón idéntico al de Graves. No lo usaba para apoyarse, sino como bandera de algo más grande. Lo llevó al Capitolio, y allí frente a legisladores, cámaras y silencios incómodos, narró la historia que nadie había querido escribir en los libros. Yo vi cómo lo despreciaban, dijo con la voz entrecortada. Vi cómo se burlaban de él, vi cómo lo empujaban al suelo, y también vi cómo se levantó, sin odio, sin ruido, solo con justicia en la mirada. El auditorio estaba mudo, nadie tosía, nadie tomaba notas. Ese hombre no salvó solo a mi madre, salvó nuestra dignidad, continuó Toby. Y lo hizo sin buscar reconocimiento, lo hizo porque así era él. Hizo una pausa, y mirando el bastón entre sus manos, concluyó. No fue un bastón lo que sostuvo a Elliot Graves. Fue su voluntad, su bastón, solo nos recordaba lo que él ya había ganado, el derecho a no tener que disparar nunca más. Ese día no hubo aplausos,
solo silencio. Pero era un silencio distinto al de antes, un silencio lleno de significado, como si todos supieran que, en algún lugar del oeste, el polvo aún recuerda su nombre, Elliot Graves, el hombre que eligió la paz, y estuvo listo para defenderla.